Tú vienes cada domingo con esa expectativa. Porque si realmente creemos que Jesús está vivo, si realmente creemos que Jesús está activo hoy en su iglesia, eso debe cambiar radicalmente la manera en que tú y yo venimos a adorar aquí. O la manera como nos edificamos unos a otros en otros contextos. De hecho, los mismos apóstoles necesitaban esa perspectiva antes de salir a cumplir la gran comisión. Noten lo que dice Lucas en el versículo 3. Y de paso, debo decirles que en esta serie no se frustren, porque nosotros vamos a estar viendo grandes secciones de hechos cada domingo. Así que no podemos detenernos en cada detalle. Hoy vamos a ver el capítulo 1 completo, el próximo domingo va a ver el capítulo 2 completo, son 47 versículos. Pero vean lo que dice Lucas en el versículo 3. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días. 40 días. Lucas nos está diciendo aquí que los discípulos no tuvieron una alucinación colectiva. Los discípulos no vieron un fantasma. Ellos vieron a Cristo, hablaron y de hecho comieron con Él, dice en Lucas capítulo 24, versículo 43. Ellos escucharon a Jesús hablarles, enseñarles. Ellos vieron sus manos, sus pies traspasados en la cruz. Era el mismo Cristo que ellos habían visto morir, ahora estaba vivo delante de ellos. Y Lucas dice, con muchas pruebas convincentes. Esa certeza, mis hermanos, era esencial, porque nadie entrega su vida para servirle a un Cristo muerto. Ahora, Jesús no solamente se les apareció, y dice Lucas, con pruebas irrefutables, sino que Lucas nos dice también que les dio un curso intensivo del reino de Dios. Vean otra vez el versículo 3. Dice, a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Todos nosotros sabemos que durante su ministerio terrenal, los discípulos habían dado muestras de ser bastante lentos para entender algunas de las cosas que Jesús les enseñó acerca de su obra, algunas de las cosas que Jesús les enseñó acerca del reino. Pero ahora que Jesús ha resucitado, ellos están en una mejor posición para comprender sus enseñanzas. Y aunque no tenemos un relato detallado de lo que Jesús les enseñó durante esos 40 días, nos habría encantado saber qué fue lo que Jesús les enseñó acerca del reino de Dios. Bueno, en Lucas capítulo 24 nosotros tenemos una idea bastante clara del contenido del curso. Y básicamente Jesús les mostró en esos 40 días cómo se cumplieron en Él todas las promesas mesiánicas que fueron profetizadas en el Antiguo Testamento. Vayan conmigo a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, y vamos a leer los versículos 44 al 49. Y de paso, hermanos, esto es clave para que nosotros podamos entender el Antiguo Testamento. Jesús es el centro de las Escrituras. Jesús es el centro del Antiguo Testamento. Jesús engloba todas las esperanzas mesiánicas, todas las esperanzas de salvación que Dios reveló desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice Lucas 24, 44, y les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés,
en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. En otras palabras, Cristo es la llave que abre el entendimiento para que nosotros podamos entender correctamente el Antiguo Testamento. Versículo 46. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Y ahora escuchen: y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Ellos necesitaban entender dos cosas esenciales antes de salir a cumplir la gran comisión. La primera es que todas las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús. La segunda es que la predicación del Evangelio a todas las naciones siempre fue el plan original de Dios. ¿Notaron que Cristo dice: era necesario que el Cristo padeciera, era necesario que se predicara el Evangelio a todas las naciones? Mis hermanos, cuando Dios llamó a Abraham para formar el pueblo de Israel, ¿cuál fue la promesa? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. El plan de Dios desde el principio fue alcanzar al mundo entero, no solamente a la nación de Israel. Y como veremos en un momento, eso era fundamental, porque todavía después de Jesús haber resucitado, los discípulos tenían una visión muy localista del reino de Dios. Así que antes de salir a predicar, ellos necesitaban instrucción, y Jesús se las dio durante 40 días. Pero también necesitaban esperar. Lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado: la espera necesaria para cumplir la misión. Ya vimos la continuación de la misión. Jesús sigue haciendo desde el cielo lo mismo que comenzó a hacer y enseñar cuando estaba en la tierra. La continuación de la misión. Veamos ahora la espera necesaria para la misión. Hechos capítulo 1, versículos 4 al 5. Y reuniéndoles les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Mis hermanos, yo necesito que ustedes vengan a la iglesia cada domingo a partir de ahora con su imaginación encendida, con su capacidad imaginativa encendida. Vamos a ponernos por un momento en el lugar de los apóstoles. Ellos han visto a Cristo levantarse de los muertos. Ellos saben que han sido comisionados a predicar el mensaje más trascendental de la historia. Un mensaje de vida o de muerte. Ahora, imaginen la emoción, imaginen el entusiasmo. De hecho, Lucas concluye su evangelio diciendo que después de ver a Cristo ascender a los cielos, los discípulos le adoraron y volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Ellos están llenos de gozo, ellos están llenos de un santo entusiasmo, pero en vez de enviarlos de inmediato a predicar, Jesús les ordena que se queden en Jerusalén, que no salgan para ningún lado. No les dice que diseñen una estrategia evangelística, no les dice que comiencen ningún movimiento, les dice que esperen,
¿Por qué? Bueno, porque la misión que Jesús les ha encomendado no puede llevarse a cabo en fuerzas humanas. La tentación de los discípulos pudo haber sido lanzarse de inmediato a la tarea. Después de todo, ellos tenían un mensaje urgente, un mensaje poderoso que compartir, pero Jesús, y hermanos, esto es muy importante para ti y para mí aquí hoy, Jesús les hace ver que el entusiasmo no es suficiente. Jesús les hace ver que la preparación doctrinal no es suficiente. Jesús tuvo 40 días dándoles un curso intensivo del reino de Dios y les está diciendo todavía no es suficiente. Jesús les está diciendo que la pasión por la verdad no es suficiente. Mis hermanos, para cumplir la misión de Dios se necesita el poder de Dios. Y ese poder no proviene de la sabiduría humana, ese poder proviene del Espíritu Santo. Versículo 5, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. La palabra bautismo significa lavar, pero también significa sumergir. Así que Jesús les está diciendo, antes de salir a predicar, ustedes necesitan sumergirse, ser sumergidos en el poder del Espíritu Santo. Esta espera no era una pausa innecesaria, era un recordatorio fundamental de que la obra de Dios solo puede hacerse en el poder de Dios. Si los discípulos hubieran intentado predicar, si hubieran intentado establecer la iglesia sin el Espíritu Santo, habrían fracasado. Y de nuevo, hermanos, esta es una lección que todos nosotros necesitamos recordar. No podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que nos da coraje y la sabiduría para proclamar un mensaje que el mundo rechaza, para proclamar un mensaje que muchas veces nos meterá en problemas. Es el Espíritu Santo el que convence los corazones. Es el Espíritu Santo el que le da vida a los muertos en sus delitos y pecados. Es el Espíritu Santo el que le da crecimiento espiritual a la iglesia. Es el Espíritu Santo. No es nuestra elocuencia lo que convence los corazones, es el Espíritu. No es nuestra sabiduría lo que edifica la iglesia, es el Espíritu. No es nuestro esfuerzo lo que produce frutos, es el Espíritu. Necesitamos depender del Espíritu en todo lo que hacemos, como creyentes individuales y como iglesia. ¿Y sabes cómo se manifiesta esa dependencia? Más que nada en nuestra vida de oración. No deja de ser interesante que en el libro de los Hechos se menciona la oración 31 veces. Se hace referencia a la oración en el libro de los Hechos en 20 de los 28 capítulos del libro. Lucas nos está diciendo la oración es trascendental, la oración es importantísima. No podemos hacer la obra de Dios sin una dependencia consciente de Él en oración. Pensando en esto, hermanos, nosotros debemos dar muchas gracias al Señor, porque hay hermanos en nuestra iglesia que oran continuamente por los ministerios distintos que hay aquí en IBCJ. Hermanos que oran por sus pastores. Yo les creo. Cuando ustedes se acercan a nosotros y nos dicen, pastores, nosotros oramos por ustedes continuamente, por favor, no dejen de orar. Por favor, les rogamos, nunca lleguen a confiar tanto en sus pastores que dejen de orar. Pero ¿saben qué? Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo,
Nosotros necesitamos seguir creciendo en nuestra conciencia de la urgente necesidad de depender en oración del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos seguir creciendo en nuestra vida individual de oración. Necesitamos que este lugar se llene de creyentes cada miércoles cuando nos acercamos a Dios corporativamente para rogar por esta iglesia. Necesitamos al Espíritu Santo. No recuerdo quién era que decía dice, yo temo que si a la iglesia le quitaran al Espíritu Santo de un día para otro no se daría cuenta. Necesitamos al Espíritu Santo. Ninguna rama particular del cristianismo secuestró al Espíritu Santo. La iglesia de Cristo necesita al Espíritu Santo. La iglesia de Cristo necesita orar. La iglesia de Cristo, iglesia bíblica, IBCJ, necesitamos venir este sábado 25 de enero, a presentarnos delante del Señor en ayuno y oración. Necesitamos el poder de Dios para hacer la obra de Dios. No hay capacidad humana que sea suficiente para eso. Ahora, esta enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios levantó una inquietud en los discípulos. Lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado. Ya vimos la continuación de la misión, la espera necesaria para la misión. Veamos ahora en tercer lugar una expectativa corregida para poder definir la misión. Una expectativa corregida para definir la misión. Versículo 6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? En otras palabras, ¿es este el momento en que todas las promesas del Antiguo Testamento sobre un reino glorioso y restaurado se cumplirán en su totalidad? Estos discípulos habían crecido leyendo en el Antiguo Testamento las promesas de un tiempo en que Dios establecería su reino sobre la tierra, restaurando la paz y la justicia. Ellos sabían que el paraíso perdido por causa del pecado sería recobrado. Así que, mis hermanos, la expectativa de los discípulos estaba bien fundamentada, pero era incompleta. Los discípulos están evidenciando aquí dos problemas, y de paso, increíblemente son dos problemas que todavía permanecen al día de hoy en muchas iglesias evangélicas. ¿Cuáles son los dos problemas que ellos manifiestan? En primer lugar, una indebida curiosidad escatológica, y en segundo lugar, una visión demasiado estrecha del reino de Dios. Una indebida curiosidad escatológica y una visión demasiado estrecha del reino de Dios. Versículo 7. Y él les dijo, hermanos, escuchen lo que dice Jesús: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas en que el Padre ha fijado con su propia autoridad. No nos corresponde saber esto. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Y qué pasará? Me seréis testigos en Jerusalén. Muy bien, Jerusalén. En toda Judea, perfecto. Y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, no se preocupen por el cuándo, porque a ustedes no les corresponde saber eso, mis hermanos. Esa curiosidad escatológica puede ser muy peligrosa por dos razones. En primer lugar, porque puede terminar produciendo una profunda decepción. ¿Ustedes saben cuántos creyentes a lo largo de la historia
le han dicho que ya Cristo viene el día tal y que ya esta guerra o aquella otra guerra o lo que está pasando aquí es una evidencia clara de que ya llega el fin del mundo. ¿Cuántos creyentes pensaron que Napoleón era el anticristo y que ya llegaba el fin del mundo? ¿Cuántos creyentes pensaron que Hitler era el anticristo? ¿Cuántos creyentes vieron la Primera Guerra Mundial, la Gran Recesión, la Segunda Guerra Mundial? Cristo viene y todavía estamos aquí. Y muchos pueden ser decepcionados. Pero por otra parte, esa indebida curiosidad escatológica desvía nuestra atención de la misión que tenemos delante. Cristo está diciendo que no os corresponde a ustedes saber esto porque ustedes tienen ahora otra misión. Ese tiempo solamente está determinado por el Padre. Así que los discípulos necesitaban saber, primero, que el establecimiento del reino en la tierra no vendría de manera instantánea. Eso es lo primero. Segundo, que su expansión se llevará a cabo a través del testimonio apostólico y la predicación de la iglesia, comenzando desde Jerusalén, extendiéndose hasta lo último de la tierra. Sí, Israel es parte del plan de Dios, pero el reino no es exclusivamente para Israel. A través del evangelio, Dios está llamando a hombres y mujeres de toda tribu, lengua, pueblo, nación a reconocer a Jesús como Rey. Y de paso, eso nos enseña que aquí no hay lugar para el pluralismo. Una de las cosas que más molesta al mundo secular en el día de hoy es que nosotros insistimos en la exclusividad del cristianismo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Los musulmanes, los budistas, los que creen en la filosofía de Confucio, nadie se va a salvar si no es viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que en vez de estar esperando la consumación del reino, lo que ellos debían esperar era el derramamiento del Espíritu para ser testigos eficaces del Rey Jesús, que se levantó de los muertos al tercer día y consumó la obra de redención. De paso, el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos nos provee el bosquejo de todo el libro de los Hechos. ¿Qué vemos en los Hechos? En los capítulos 2 al 7, el evangelio predicado en Jerusalén. En los versículos 8 al 11, el evangelio predicado en Judea y Samaria. En los versículos 12 hasta el 28, el evangelio expandiéndose a través de Asia, a través de Europa, hasta llegar a la capital del imperio, a Roma, que era lo último de la tierra en la mente de los hombres de aquellos días. Ahora, déjenme darles una nota aclaratoria antes de pasar a mi próximo encabezado. No es lo mismo tener una indebida curiosidad escatológica que una apropiada y santificante expectativa por la segunda venida de Cristo. No es lo mismo. ¿Qué dice el versículo 11? Varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? El mismo Jesús que habéis visto ir al cielo volverá. Esa es la gran esperanza de la iglesia. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Lo que prepara al mundo para la segunda venida de Cristo es la evangelización, no el tratar de averiguar lo que Dios no ha querido revelarnos acerca del fin del mundo. ¿Qué dijo Cristo en Mateo capítulo 24, versículo 14? El evangelio debe ser predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Vivir a la espera de la segunda venida del Señor nos mueve a compartir con otros el evangelio, no solo porque deseamos que otros se salven, hermanos. Nosotros debemos compartir el evangelio si queremos que otros se salven, obviamente, pero nosotros queremos que Cristo vuelva.
¿Y qué dice el Señor? Es necesario que este evangelio sea predicado en todas las naciones, a todas las etnias, entonces vendrá el fin. Bien, hermanos, ¿qué hemos visto hasta aquí? La continuación de la misión, la espera necesaria para la misión, una expectativa corregida para definir la misión. Veamos ahora en cuarto lugar el rey entronizado para poner en marcha la misión. Versículo 9. El rey entronizado para poner en marcha la misión. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado. Imagínense otra vez, imagínense la escena. Jesús está allí 40 días, ellos lo han visto resucitado, y ahora de repente, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? De paso, varones galileos, ¿por qué les llama galileos? Bueno, porque en ese tiempo llamarle Galileo a una persona en Jerusalén era algo despectivo. De hecho, noten en el capítulo 2, versículo 7, que las personas estaban asombradas cuando ellos comenzaron a hablar en lenguas, y dice: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Así que muy probablemente Lucas quiso incluir esto que los ángeles dijeron para recordarnos: son galileos, no son gente con una súper y extraordinaria preparación, y con ellos Dios va a transformar el mundo. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Mis hermanos, los discípulos no estaban viendo simplemente a Jesús elevarse físicamente hacia el cielo. Escuchen esto, muy importante. Ellos estaban presenciando delante de sus ojos el cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Y si tú conoces el libro de Daniel, vas a recordar que Daniel tuvo una visión en el capítulo 7, donde él contemplaba a alguien semejante a un hijo de hombre. El título favorito que usaba Jesús para referirse a sí mismo en los evangelios, dice: un hijo de hombre que ascendía en las nubes del cielo y era llevado ante el anciano de días, es decir, Dios mismo, quien le confería toda autoridad sobre todas las naciones, pueblos y lenguas. Bueno, mis hermanos, lo que está sucediendo en Hechos 1 es el cumplimiento de esa profecía. Jesús no estaba simplemente dejando la tierra. Él estaba siendo exaltado en gloria. Él estaba siendo investido con toda autoridad como rey del universo. Así que lo que Daniel vio desde una perspectiva celestial, los discípulos lo estaban contemplando desde la tierra. Ese fue el día de la coronación de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y saben qué, hermanos? La ascensión de Cristo, de la cual se habla muy poco en las iglesias en el día de hoy, lamentablemente, no solo fue un evento glorioso para los apóstoles ese día, sigue teniendo una profunda importancia para nosotros hoy. En primer lugar, la ascensión de Jesús confirma que Él es el Rey exaltado que ahora gobierna soberanamente desde el cielo. Y dice en Hebreos capítulo 7 que desde su trono celestial Él intercede por su pueblo, Él sostiene a su iglesia y Él dirige la historia hacia su consumación final.
Así que miren, mis hermanos, no importa cuán caótico parezca el mundo, Cristo no ha perdido el control. Él reina con poder y majestad, y todo lo que sucede en la historia, óyeme bien, todo lo que sucede en la historia está subordinado a sus propósitos soberanos. Jesús es Rey. Pero en segundo lugar, la ascensión garantiza que la presencia de Jesús con su pueblo ahora no está limitada por la geografía ni el tiempo. Miren, aunque esto suene paradójico, es precisamente debido al hecho de que Jesús ascendió a los cielos que Él ahora está más cerca. Déjame repetirte eso. Es precisamente debido a que Jesús ascendió a los cielos que ahora está más cerca. Mientras Jesús estuvo en la tierra, su presencia estaba limitada a un solo lugar. ¿Ustedes se imaginan lo que sería tratar de ver a Jesús hoy? Te toca el turno 2.450.000. ¿Cómo sería eso? Pero ahora, precisamente porque Él ascendió a los cielos, precisamente porque como el Rey glorificado envió su Espíritu, Él está presente con su pueblo en todo tiempo, en todo el mundo, en todo momento. Ustedes recuerdan en Juan capítulo 16, Cristo le dice a los discípulos que se va, ellos están tristes, y Él les dice: os conviene que yo me vaya. Me enternece eso. Jesús le está diciendo: oye, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Ahora yo estoy aquí, pero me voy a enviar a mi Espíritu. Yo no voy a dejarlos huérfanos, y ustedes van a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero en tercer lugar, su ascensión asegura el cumplimiento de la promesa de que un día Jesús volverá como Rey triunfante, no ya en humillación, sino en poder y majestad. Varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo vendrá. El mismo Jesús vendrá, volverá otra vez. Cristo está vivo, reinando hoy. Nada ni nadie podrá impedir que Él lleve a cabo lo que se ha propuesto hacer. Y en el tiempo señalado por el Padre, Cristo vendrá otra vez en gloria a establecer su reino eterno en los cielos nuevos y la nueva tierra. Esperamos a ese Jesús que regrese en gloria. Pero hay una escena más en este pasaje que se encuentra al final del texto. Hemos visto ya la continuación de la misión, la espera necesaria para la misión, la expectativa corregida para definir la misión, el Rey entronizado que pone en marcha la misión. Veamos ahora en quinto lugar el equipo completado para llevar a cabo la misión. Versículo 12. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, o sea, a 1 kilómetro más o menos. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto. Por cierto, no sabemos si es el mismo aposento alto de Juan 14, pero eso no es importante. Subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Estos versículos nos dejan ver lo que sucedió durante los 10 días que siguieron a la ascensión de Jesús.
Y vemos que los discípulos básicamente hicieron lo que Jesús les mandó que hicieran. Se quedaron en Jerusalén, se entregaron de continuo a la oración mientras esperaban el cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu. Ahora, no deja de ser interesante quiénes formaban este grupo, aparte obviamente de los apóstoles. Por un lado, Lucas menciona a un grupo de mujeres, ¿se dieron cuenta? Versículo 14, que eran parte integral de esta comunidad de gracia. Ahora, esto es significativo porque en la cultura judía del primer siglo, las mujeres tenían un estatus sumamente secundario en la vida religiosa. Pero tú y yo sabemos que en el Evangelio todos gozamos el mismo estatus espiritual delante de Dios. Por otra parte, y ese es otro detalle importante en la lista, es la mención de María, la madre de Jesús. Esta es la última vez que María aparece en el Nuevo Testamento. Y noten que se la menciona sin ninguna posición de preeminencia. Ella no es la reina del cielo, es María, la madre de Jesús, una simple creyente más en la comunidad cristiana. Y a partir de ahí desaparece de la historia. Pero por otro lado, Lucas es un buen historiador y él menciona a los hermanos de Jesús. ¿Se dieron cuenta? Al final del versículo 14. Ahora, ¿por qué esto es importante? Bueno, recuerden que durante el ministerio terrenal ellos no creían en Jesús. De hecho, dice en Marcos capítulo 3, versículo 21, que en una ocasión Jesús estaba en una casa enseñando y ellos fueron a llevárselo porque pensaban que estaba loco. Ellos pensaban que Jesús estaba fuera de sí. La pregunta es, y mi amigo, si tú estás aquí en esta mañana, hazte esta misma pregunta: ¿qué tendría que ocurrir para que estos hombres llegaran a creer que su hermano mayor, con el que ellos jugaron, con el que ellos crecieron, con el que compartieron vivienda, qué pasó? ¿Qué tenía que pasar para que estos hombres llegaran a creer que su hermano mayor era el Hijo de Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad? Bueno, tenía que pasar un milagro. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Jesús resucitó. Para ellos era indudable que su hermano, su medio hermano, que lo vieron morir en una cruz, se les apareció vivo y estuvo con ellos 40 días. Mi amigo, eso es innegable. La tumba de Jesús está vacía. Y lo hemos dicho muchas veces. ¿Saben por qué los ángeles removieron la piedra cuando Jesús resucitó? Oh, pastor, para que Jesús saliera. No, él no necesitaba eso. No, los ángeles removieron la piedra no para que Jesús saliera, sino para que el mundo entrara y viera que la tumba está vacía. ¿Y saben qué? Sigue vacía. Estos hombres, los hermanos de Jesús, se convirtieron al Señor. ¿Por qué? Porque vieron a Cristo resucitado. Pero este es apenas el preámbulo de Lucas, lo que Lucas quiere enseñarnos en el resto del texto. Había un asunto trascendental que debía resolverse antes de que la misión avanzara, y era la restauración del grupo apostólico. Recuerden, hermanos, que Judas había traicionado a Jesús. Así que ahora no eran 12, eran 11. Se necesitaba un reemplazo. ¿Y qué pasó? Hechos 1:15. Por aquel tiempo Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. Un grupo como de 120 personas estaba reunido allí y dijo: hermanos, tenía que cumplirse, la palabra aquí es era necesario
Es la misma palabra griega de Juan capítulo 3. Os es necesario nacer de nuevo. Tenía que cumplirse, y escuchen cómo Pedro define la palabra de Dios. La escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas. Por fin, ¿quién fue que lo predijo? ¿Fue David o fue el Espíritu Santo? Ah, no fue David. ¿Qué dice el texto? En que por boca de David el Espíritu Santo dijo. Sí, este libro lo escribieron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues, con el precio de su infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén. Esto fue reconocido, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha desierta su morada, no haya quien habite en ella, y que otro tome su cargo. ¿Por qué esto es importante? Mis hermanos, así como el pueblo de Dios en el antiguo pacto fue fundado sobre las 12 tribus de Israel, el nuevo pueblo de Dios debía estar fundado sobre los 12 apóstoles. Pentecostés no podía llegar sin que ese fundamento estuviera completo. La iglesia fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Eso lo vemos en Apocalipsis 21. Y Pedro se vale de dos textos del Antiguo Testamento, Salmo 69, 25 y Salmo 109, 98, para mostrar, 109, 8, perdón, para mostrar que la traición de Judas no había sido un accidente y que Judas debía ser reemplazado. Y hermanos, estos dos textos nos muestran algo sorprendente. Por un lado, Pedro nos dice que lo que hizo Judas estaba dentro del plan soberano de Dios. No hay duda de eso. Tenía que cumplirse lo que Dios predijo que iba a suceder. Esto estaba decretado en el plan soberano de Dios. Pero al mismo tiempo, Judas fue responsable de lo que hizo. ¿Se dieron cuenta en el versículo 18 que Pedro dice que lo que Judas hizo fue una infamia? Una deplorable, despreciable traición. Mis hermanos, Judas no era un títere en las manos de Dios ni en las manos del diablo. Él actuó según su propia maldad. Judas vendió a Jesús porque eso era lo que él quería hacer, porque era un codicioso. Pero sin saberlo, él estaba cumpliendo lo que Dios ya había determinado en su propósito eterno. Mis hermanos, nunca tratemos de suavizar esta tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana para hacerla más fácil de entender. La Biblia dice que Dios gobierna sobre todas las cosas. La Biblia dice que el poder de Dios es absoluto. La Biblia dice que Dios hace todas las cosas según el designio de su santa y perfecta voluntad. Y aún así, la Biblia dice que el ser humano es completamente responsable de sus decisiones. Las dos cosas. Y no solo la traición de Judas fue decretada, dice Pedro, sino también el hecho de que otro debía tomar su lugar para completar
el número de los 12. Eso era necesario antes de que llegara Pentecostés. Versículo 21. Por tanto, es necesario, de paso, esta es la misma palabra del versículo 15. Tenía que cumplirse. 16, perdón. Es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Y habían dos en el aposento alto que cumplían esos requisitos. Y habiendo orado, presentaron a dos, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Y habiendo orado dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, de cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. El sustituto de Judas debía ser un testigo presencial del ministerio terrenal de Jesús hasta la ascensión, y entre los 120 habían dos que llenaban esos requisitos. De paso, hoy parece que hay un montón de apóstoles por ahí. Yo no sé cómo, porque aquí dice claramente que para ser apóstol tú tienes que tener dos requisitos: tienes que haber estado allí, tienes que haber visto a Jesús resucitado, y que yo sepa, como dice la Biblia, al último que Jesús se le apareció fue a Pablo. Pero bueno, apóstoles aparte, el punto es que ellos echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Ese era un procedimiento bastante común en el Antiguo Testamento cuando había que tomar una decisión en la que no había una revelación clara. Ustedes recuerdan Proverbios 16:33: la suerte se echa en el regazo, mas la decisión es del Señor. Ahora pregunta, ¿ese es un procedimiento legítimo para nosotros hoy? Deja ver con quién me voy a casar. Si sale el 2, Juana. Mira, es muy probable que fracases en tu matrimonio. La ley no solo tiene que ver con lo que yo hago con las manos, tiene que ver con lo que yo pienso, tiene que ver con lo que yo razono, tiene que ver con mis motivaciones. En ese sentido, Pablo era como el joven rico, ¿se acuerdan? Cuando llega delante del Señor y le dice: maestro, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Oh, ¿tú quieres hacer algo para heredar la vida eterna? Bueno, déjame decirte cómo hacerlo. Noten que Cristo no le dijo: oh, confía en mí. Eso es lo que hubiera dicho un evangelista en el día de hoy. Recíbeme en tu corazón. No. Cristo le dijo: tú tienes los mandamientos. Tú conoces los mandamientos: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Oh, maestro, todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Oh, entonces solo te falta una cosa: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme cargando tu cruz. En una forma muy sabia, el Señor le hizo ver a este joven que creía haber guardado todos los mandamientos que él estaba violando el 10º. No codiciarás. Por eso no podía dar sus bienes y repartirlos, porque él los codiciaba. Y al codiciar sus bienes, no solo estaba violando el 10º mandamiento, sino también el primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que la ley es como un sándwich: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no codiciarás. Si Dios es tu Dios, tu único Dios, vas a obedecer el resto de los mandamientos. La razón por la que codiciamos es porque Dios no es suficiente. Tú codicias cosas, yo codicio cosas, porque Dios no es suficiente. Como bien ha dicho alguien, codiciar es estar descontento con lo que Dios te ha dado, como si tú merecieras más. Incluye la envidia, la autocompasión, la queja. Ahora, debo aclarar que no es pecaminoso desear cosas,
Pero dice este mismo autor, si te amargas y te abates por no tenerlas, es porque tu deseo se ha convertido en una codicia idolátrica. Ese es el problema. Que tú desees algo no está mal, pero si el hecho de no tener ese algo te llena de amargura, te llena de descontento, te llena de queja, ese algo ha suplantado a Dios en tu corazón. Estás sustituyendo a Dios por las cosas. Y eso fue lo que sucedió con el apóstol Pablo, y fue lo que le hizo ver su condición de pecador perdido. Ahora, ¿cómo fue que sucedió eso en la vida de Pablo? Porque este es un pasaje autobiográfico. Pablo nos está mostrando cómo fue que él llegó al conocimiento de Cristo, y lo hace porque el caso de Pablo es típico. O sea, Pablo está aquí hablando de Pablo, pero está hablando de ti y de mí. Es un ejemplo que nos ayuda a todos. ¿Cómo fue que Pablo se dio cuenta de algo que no había visto en toda su vida de fariseo? Bueno, Sinclair Ferguson, un teólogo y pastor escocés, nos da una suposición de lo que pudo haber pasado en la vida de Pablo. O sea, no estoy siendo dogmático, pero creo que Sinclair Ferguson probablemente se está acercando a lo que sucedió en el corazón de Pablo, tomando algunas pistas del Nuevo Testamento. Mis hermanos, ¿de dónde era Pablo? ¿Saulo de qué? De Tarso. ¿Y dónde quedaba Tarso? En la región de Cilicia. ¿Y a qué facción religiosa pertenecía Pablo? A los fariseos. Así que Pablo era de Tarso, de la región de Cilicia, y era fariseo, que era la religión más estricta de Israel. Ahora, Pablo no era cualquier fariseo. Dice en Gálatas capítulo 1, versículo 14, que Pablo se había propuesto llegar a ser el israelita más celoso y más aventajado en la ley. Pablo se había propuesto eso. Y por su propio testimonio en Filipenses capítulo 3, parece que casi lo logra. Dice, mira, ¿saben qué? En cuanto a la ley, yo era irreprensible externamente. Yo era irreprensible. Pablo se había propuesto, Pablo codiciaba a ser el mejor. Hermanos, escuchen esto. Tú puedes codiciar ser el mejor en algo bueno y estás pecando. Tú puedes codiciar ser la mejor madre, ser el mejor esposo, ser la mujer más modesta de la iglesia, ser el que más sabe de Biblia. Si tú quieres lograr esa meta para tu gloria, eso es una codicia idolátrica. Porque fue lo que pasó con Pablo. Yo quiero ser el más piadoso. Pablo codiciaba eso en su corazón. Pero entonces sucedió el incidente de Hechos 6. Cuando Pablo se enfrenta con Esteban y lo escucha predicar. Oigan lo que dice Pablo, Lucas, en Hechos capítulo 6, versículo 8. Dice que Esteban era lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene y de los de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. ¿De dónde era Pablo? De Tarso, de la región de Cilicia. De manera que Pablo estaba en ese grupo, y de hecho Lucas después lo confirma explícitamente en Hechos capítulo 7, versículo 58. Ahora, mientras ellos más argumentaban con Esteban, Lucas nos dice que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Por decirlo de alguna manera, Pablo se había topado con la horma de su zapato. ¿Y qué pasó? Que la reputación que tanto había codiciado,
y que se había esforzado tanto por alcanzar, ahora parecía derrumbarse delante de sus ojos. Y 2 capítulos más tarde Pablo se convierte. Dios estaba preparando a Pablo para su encuentro con Jesús en su camino a Damasco, apenas unos días después. Pero primero tenía que hacerle ver la profundidad de su pecado. Pablo tenía que entender lo codicioso que él era, lo que él codiciaba, ser un hombre admirado por su piedad. El 10º mandamiento le hizo ver a Pablo la maldad de su corazón. De manera que la ley es como uno de esos espejos. ¿Han visto esos espejos que agrandan la cara? Yo no sé para qué. Y no solamente agrandan la cara, tiene luz a todo alrededor, para que tú veas todas tus manchas, todos tus hoyos, todos tus cabellos mal puestos. Eso es la ley. Eso es lo que hace la ley. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 20, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Recuerdan? Romanos 3:20, lo estudiamos hace ya meses atrás. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mis hermanos, es por eso que nosotros nunca debemos predicar el evangelio de Jesucristo divorciado por la ley. Hablaba con un hermano esta semana, que debe estar aquí, así que perdóname que no te pedí permiso. Pero hablaba con este hermano y le decía, mira, nunca le digas a un pecador simplemente y meramente que reciba a Cristo. Si tú le preguntas a un pecador, ¿tú quieres recibir a Cristo hoy? ¿Por qué no? ¿Quién no quiere recibir a Cristo? ¿Quién no quiere ir al cielo? Ahora, si tú le dices a un pecador, mírate en el espejo de la ley para que te des cuenta que tú eres peor de lo que tú crees que tú eres, entonces hay una reacción. No, nadie puede venir a Cristo a menos que no entienda que está condenado y que va camino al infierno. Los sanos no tienen necesidad de médico. Mis hermanos, nunca prediquen el evangelio sin exponer primero las demandas de la ley. Muéstrale al pecador el espejo de la ley. ¿Para qué? Para que vea su necesidad de un salvador. Si no te ves a ti mismo como alguien que merece el castigo de Dios por sus pecados, ¿qué sentido tiene invitarte a que vengas a Cristo? Pero la ley no solamente revela el pecado. Pablo dice también que la ley nos provoca a pecar. Y ahora sí que está rara la cosa, ¿verdad? No quisiera enredarlos, pero usando un lenguaje químico, la ley es el catalítico del pecado. Si ustedes buscan la palabra catalítico, verán que es un elemento químico que provoca una reacción. Bueno, la ley es el catalítico del pecado. Ven el versículo 8. Pero el pecado, Pablo está personificando el pecado, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. No es que aparte de la ley no existe el pecado. Y Pablo ya demostró eso en Romanos 1, en Romanos 5, antes de que Dios diera la ley en el Sinaí, había pecado en el mundo, dice Pablo. Pero el pecado está aletargado hasta que te dicen no lo hagas. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Versículo 9. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Recuerden la pregunta, ¿es pecado la ley? Pablo dice, de ningún modo. Sin embargo, aunque la ley no es pecado, el pecado se aprovecha de la ley para despertar en nosotros nuestras pasiones pecaminosas. Ya Pablo lo dijo en el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley. Miren, basta
con que se nos prohíba hacer algo para estar locos por hacerlo. Esa es nuestra naturaleza. No porque la ley es mala, sino porque tú y yo somos malos. ¿Es pecado la ley? No, pero tú sí eres pecador y yo también. Ese es el problema. Y no solamente la ley despierta el pecado que hay en nosotros, el problema es más profundo. El problema es que tú y yo queremos ser Dios. Y la ley es un recuerdo constante de que no lo somos. ¿Qué le dijo el diablo a Adán y a Eva en el paraíso? Seréis como Dios. Ese susurro sigue siglo tras siglo, seréis como Dios. El problema que tenemos con la ley es que la percibimos como un atentado contra nuestra soberanía. ¿Se entendió eso? La ley es un atentado contra nuestra soberanía. Queremos hacer lo que nos venga en ganas, de manera que al toparnos con la prohibición sentimos el impulso de querer reafirmar nuestro derecho de autodeterminación haciendo exactamente lo que la ley prohíbe. Padres, ¿ustedes no han visto eso miles de veces en sus hijos? Papi, yo quiero hacer esto. No, tú nunca me dejas hacer nada. Óyeme, de verdad, tu papá, niños que están aquí, tu papá nunca te deja hacer nada. Pero es la rebelión del corazón, que está desde que nacemos. Cuando estudiaba este pasaje durante la semana, recordé algo que había leído hace muchos años atrás, en las Confesiones de San Agustín. Y de paso, ese es uno de los libros que yo recomendaría que alguna vez en tu vida léelo. Léelo, te va a hacer mucho bien. Dice Agustín en el libro 2, capítulo 4 creo, que cuando él era adolescente, él y un grupo de amigos decidieron meterse en un patio ajeno para robar peras. Y él dice: nos llevamos una cantidad enorme de peras, no para comerlas, aunque algunas comimos, sino para echárselas a los puercos. Y ahora dice: realizamos esa acción por el mero hecho de que estaba prohibida. Eso era todo. No fue por necesidad, no es que ellos tenían hambre. De hecho, me encanta en cierto modo porque es triste, pero dice Agustín más adelante que en el patio de su casa él tenía peras en abundancia y mejores, pero las arranqué del árbol por el hecho de robar. Y si alguna de ellas entró en mi boca, solo el pecado la hizo sabrosa. Wow. Este hombre está analizándose delante de Dios, son sus confesiones. Pero ahora escuchen lo que dice un poquito más adelante. ¿Qué fue pues lo que amé yo en aquel hurto? Y él responde: poder hacer algo sin ser castigado, parodiando o imitando así la omnipotencia de Dios. Ahora sí se fue profundo este hombre. Él está diciendo: yo quería hacer algo y que nadie pudiera tocarme, porque yo estaba imitando la omnipotencia divina. Yo quería ser soberano como Dios. ¿Ven el problema que tú y yo tenemos? Queremos ser como Dios. Y su ley es un recordatorio constante de que no lo somos. El pecado
es una fuerza que habita en nosotros y que nos lleva a aborrecer, nos lleva a odiar con todas las fuerzas de nuestro ser todo lo que se opone a ese deseo dominante del corazón de ser el único soberano de nuestra vida. ¿Recuerdan ese poema que se hizo famoso en la película Invictus y que Nelson Mandela recitaba continuamente en la celda mientras estuvo preso? Ese poema termina diciendo: soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. ¡Wow! Soy el amo de mi destino y soy el capitán de mi alma. De manera que el pecado no es otra cosa que autoidolatría. Cada vez que tú pecas es porque estás escogiendo adorarte a ti en vez de adorar a Dios. Eso es todo. El pecado es autoidolatría. Y el pecado se aprovecha de esa tendencia del corazón humano a idolatrarse a sí mismo para despertar nuestras pasiones pecaminosas usando los mandamientos de Dios. No codicies, ahora codicio más. No envidies, ahora envidio más. Ahora, lo que Pablo está tratando de hacerle ver, sobre todo a la audiencia judía que estaba en Roma, es que ellos estaban equivocados con respecto a la ley. Porque los judíos pensaban que Dios había dado la ley para restringir el pecado y para hacernos más santos. De hecho, muchos pastores evangélicos creen lo mismo. Ellos creen que dando ley, ellos van a ayudar a los hermanos a ser más santos. Más adelante vamos a ver que no debemos desechar la ley. Pero predicar solo ley desde el púlpito no va a ayudar a nadie. De hecho, padres, cuidado padres, porque muchas veces eso es lo que nosotros hacemos también con nuestros hijos. Ley, sin gracia. Y la ley sin gracia, la ley sin el evangelio, la ley sin Cristo, no va a ayudar a nuestros hijos. No es que no les enseñes la ley, es que no dejes de enseñarles la gracia. No dejes de predicarles el evangelio de la justificación por la fe sola. Bueno, Pablo le dice a esos judíos: ustedes están equivocados. La ley no restringe el pecado, lo provoca. La ley no restringe el pecado. Más bien el pecado se vale de la ley para movernos a hacer eso mismo que la ley prohíbe. La ley es la base de operaciones que usa el pecado para llevarnos a pecar. Y eso nos lleva a la tercera enseñanza de nuestro pasaje. Precisamente porque la ley revela el pecado y nos provoca a pecar, la ley en sí misma no produce vida, produce muerte. La ley en sí misma no produce vida, la ley produce muerte. Vean otra vez el versículo 9. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Ahora, hermanos, ¿en qué momento de su vida Pablo vivía sin ley? Y ya decíamos, él era judío. A todo niño judío se le enseñaban los 10 mandamientos casi mientras bebía la leche de su mamá. Y Pablo era fariseo, educado en la escritura. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo aquí? Que hubo una época en su vida en la que él pensaba que estaba espiritualmente vivo. Él está hablando de su experiencia. Yo creía que estaba vivo. Yo creía que estaba vivo, que estaba bien con Dios por mi obediencia a la ley. Pablo creía que estaba espiritualmente vivo porque se apegaba externamente a la letra de la ley. Pero entonces Dios abrió su entendimiento y por primera vez en su vida Pablo se dio cuenta de su verdadera condición delante de Dios. El 10º mandamiento
despertó la conciencia de Pablo y le mostró que en realidad estaba muerto. Y por eso dice en el versículo 9, y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Voy a decir algo bien extraño ahora. Miren, si un ser humano, desde que nace hasta que se muere, pudiera obedecer perfectamente la ley, tendría vida eterna. Tú quieres salvarte guardando los mandamientos, no hay problema. Solo que tienes que obedecerlos perfectamente desde que naces hasta que te mueres, solamente. Y en todo sentido, externamente, internamente. Escuchen lo que dice Levítico 18. Mis ordenanzas pondréis por obras, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Hazlos. Obedece y vivirás. Eso fue lo que le dijo Dios a Adán en el paraíso. Obedece y vivirás. El problema es que el hombre no puede cumplir la ley como la ley debe ser obedecida. Perfectamente y completamente. Recuerden que la ley es como un globo. Si tú pinchas el globo, no importa por dónde lo pinches, dañaste el globo. Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10, todos los que dependen de las obras de la ley para salvarse están bajo maldición. Todos los que están tratando de salvarse guardando los mandamientos son unos malditos, dice Pablo, malditos de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Ven el punto? La ley es santa, pero nosotros no lo somos. Padecemos de una impotencia culpable. Es decir, no podemos obedecer la ley. Ay, el pobre, él no puede y le están pidiendo que lo haga. No, no es una impotencia culpable. No podemos obedecer la ley porque amamos el pecado. No podemos obedecer la ley porque amamos hacer exactamente lo contrario. Dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 7, la mente no regenerada es enemistad contra Dios, porque no se somete a la ley de Dios ni tampoco puede. No puede porque no quiere, no quiere porque no puede. Ponlo como tú quieras. Déjame ilustrarlo de esta manera. Martin Lloyd-Jones le tomé prestada esta ilustración. Vamos a suponer por un momento que un individuo, amigo tuyo, te pidió una cantidad bastante considerable de dinero prestada. Tú le prestaste el dinero y cuando llega el día de pago, el individuo va a tu casa y te dice, ay, mira, yo lo lamento mucho, pero no te puedo pagar. No puedo pagarte. Yo te ruego, por favor, que me extiendas el plazo. No te puedo pagar. Y se abre así, saca los bolsillos y dice, mira, no tengo nada. Saca la cartera, estoy en ruinas. Tú te conmueves y cuando estás a punto de extenderle el plazo, el individuo sigue hablando y te dice, mira, la verdad es que yo había reunido el dinero para pagarte, pero ayer fui al casino y me puse a jugar a la ruleta. Y además de todo fui con unos amigos y le pagué todos los tragos, se los pagué y me arruiné. ¿Y ahora le vas a extender el plazo? Es verdad que el individuo no te puede pagar, pero su incapacidad de pagarte es una incapacidad culpable. Bueno, lo que estamos diciendo aquí, mis amados hermanos, es que nuestra incapacidad de cumplir la ley no nos exonera, sino que agrava nuestra culpabilidad. No podemos obedecer la ley de Dios, no por culpa de la ley, sino por culpa de nosotros mismos, que amamos el pecado. Noten el versículo 11. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó
y por medio de él me mató. Oh, esa es la raíz del problema. No es la ley la que te mata, es el pecado usando la ley. El pecado es tan astuto que es capaz de usar la misma ley, la ley de Dios, para engañarnos y para llevarnos a la condenación. Y el pecado se vale de varias estrategias para llevar a cabo su maquiavélico plan. Depende del caso. Y si no le da un resultado con uno, se va con el otro. O sea, él tiene varias estrategias. El pecado es muy creativo para usar la ley en contra nuestra. ¿Y cómo lo hace el pecado? Bueno, en el caso de algunos, los lleva a esforzarse por guardar la ley para salvarse. Eso es una forma en que el pecado nos engaña. Guarda la ley para que te puedas salvar. Miren, mis hermanos, esa es una de las formas más eficaces para endurecer el corazón de un pecador y alejarlo de Jesús. No es por casualidad que las personas más duras en contra del evangelio son los religiosos. Son las personas más duras, porque ellos están tratando de salvarse cumpliendo la ley. El pecado te está engañando, haciéndote creer que puedes salvarte guardando la ley. Y es un engaño del pecado. Ahora, ese engaño está unido a otro engaño. Y es que el pecado reduce el alcance de la ley a las acciones externas para hacernos creer que estamos cumpliendo la ley. Miren, yo no le voy a pedir que levanten la mano, pero yo estoy seguro que serían muchos los que la levantarían. ¿Quiénes aquí, predicando el evangelio a un perdido, te dice, pero yo nunca he matado, yo nunca he robado, yo nunca he adulterado? Lo que esa persona está diciendo en realidad es, yo nunca he cometido la acción externa de la ley. Es por eso que Jesús le dice a los fariseos, ¿de verdad tú nunca has matado? Mira, todo aquel que se enoja contra su hermano con un enojo pecaminoso, ¿ya lo mató? Perdón, ¿hay alguien aquí que no sea un homicida? Óyeme, todo aquel que se enoja contra su hermano y usa palabras hirientes para descargar su ira, para denigrar a la otra persona, estúpido, imbécil, cabeza hueca, bueno para nada. Ok, ¿hay alguien aquí que no es un asesino? Todo aquel que mira a una mujer que no sea la tuya para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Uy, qué duro. Ningún adúltero aquí. El pecado es muy astuto. Otra cosa que hace el pecado es hablarnos mal de la ley. O sea, si no le da resultado llevarte a ser el niño bueno o la niña buena para ganarte el cielo, entonces el pecado te habla mal de la ley y te dice que la ley es demasiado restrictiva, que la ley es demasiado dura, demasiado rígida. En casa a veces hacemos juego de palabras, mezclando una palabra con otra. Por ejemplo, universidad viene de uno y diverso. Es universidad. Bueno, yo recuerdo que un día una de nuestras hijas llegó bien frustrada a la casa por una de sus profesoras y decía, es que es demasiado estrígida. O sea, no era estricta, no era rígida, era estrígida. O sea, ok, lo que la ley te dice es que, el pecado, perdón, es que la ley es estrígida. O sea, no te permite hacer nada. Y dice Martin Lloyd-Jones,
De esa manera, porque la mayoría de la gente piensa así de la ley. De esa manera, el pecado agita la rebelión, aumenta más y más la maldad y la humanidad se vuelve cada vez más insufrible. Por eso el mundo está como está. Porque el pecado nos está engañando. De manera, mis hermanos, que el villano de esta historia no es la ley. El villano es el pecado. El villano es el pecado, que se vale de la ley para alejarnos de Dios y llevarnos a una condenación eterna. De ahí la conclusión a la que llega Pablo en los versículos 12 y 13. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado, al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. La ley es santa, justa y buena. La ley, mis hermanos, no es un código impersonal de conducta. La ley es el reflejo del carácter perfecto, hermoso, atractivo, deleitoso de nuestro Dios. Eso es la ley. Por lo tanto, si la ley es de Dios, tiene que ser santa, justa y buena. No puede ser de otra forma. Pablo dice en el versículo 14, la ley es espiritual. Dice en el versículo 16, la ley es buena. Dice en el versículo 22, en el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios. ¿Por qué los cristianos deben deleitarse en la ley de Dios? Porque se deleitan en el Dios de la ley, que es santo, justo y bueno. Oh, cuánto amo yo la ley. ¿Eso es lo que dice el salmista? No. Oh, cuánto amo yo tu ley. Es tu ley. Y por eso la amo. Yo sé que tú me amas. Yo sé que eres infinitamente sabio. Yo sé que eres infinitamente bueno. ¿Cómo no voy a amar esa ley que emana de ti, que es para mi bien? Y ahí todo lo que dice David en el Salmo 19 que leímos al principio. Por eso quise que se leyera ese texto. La ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es confiable. La ley de Jehová es recta. La ley de Jehová es pura. La ley de Jehová permanece para siempre.